Hoy vamos a ver algo que se llama patogenia microbiana. El mundo microbiano, no sé si ustedes ya vieron la clase de microbiología, pero es muy amplio, ¿verdad? Todos los agentes no humanos, microscópicos, hasta cierto punto vivos, que pueden introducirse en nuestros tejidos y causar daño, son un montón, ¿verdad? Nos rodean todo el tiempo, están en la superficie. Miremos el mejor ejemplo ahorita, lo más actual que tenemos es el coronavirus. Eh, Pertenece a la familia de los virus, eh, a las coronaviridae, donde está también el virus del SARS y el virus del MERS, y son de tipo ARN, y pues produce una enfermedad que ha sido letal a través de todo el mundo. Pero bueno, eh, los microbios van a catalogarse en dependencia a la clasificación que existe en microbiología, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos y existen los hongos. Cada uno de ellos va a tener distintos mecanismos, distintos mecanismos de introducirse en nuestro organismo y tratar de causar daño. A pesar de la disponibilidad de vacunas y antibióticos, algunas enfermedades infecciosas siguen siendo un importante problema de enfermedad pública. Como les decía, ahorita estamos pegados con el coronavirus. En nuestros países, principalmente, cuando existe una enfermedad, una mala atención médica, también tenemos pacientes con malnutrición. Y cuando se usa excesivamente el antibiótico, esto lleva a una alta incidencia de enfermedades infecciosas. Quiero hacer una pequeña preguntita de control. A ver, Jessie Figueroa. ¿Es lo Sí, mismo, profe. es lo mismo que yo diga inflamación a que diga infección? No. ¿Qué es la diferencia? La inflamación es según lo que, una vez nos dieron en fisiología. La infección es cuando se aleja a la gente que entró al organismo para que no se siga reproduciendo o que no siga La escucho. que no siga tomando espacio, pues. Mientras que lo que es la infección es algo ya que está dañando de más a la célula. Entonces, la inflamación necesita de un agente infeccioso para que ocurra. Sí, de un agente desconocido. A ver, quiero oír otra opinión. Gracias, Jessie. Gabriela Vanegas. Sí, según lo que recuerdo del primer parcial, la inflamación puede ser causada por la infección. Como decía Jessie, es cuando entra un agente, un patógeno, por así decirlo, y la inflamación viene siendo como un mecanismo de defensa, Entonces, como que para eliminarlo. para que ocurra la inflamación, tiene que haber primero una infección. No siempre, pero sí, puede ser una causa. Es una causa.
Ok, el no siempre me gusta. Daisy, había levantado la mano. Sí, era lo de lo que explicó Gabriela. Ujú. Bueno, la inflamación es una respuesta hacia una agresión al tejido. Puede darse ante la aparición de un agente patógeno, pero también existen otras cosas que le estimulan, como por ejemplo un cuerpo extraño, la necrosis de tejido. Eso lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos inflamación. Vos te doblas un tobillo y no hay patógeno por ningún lado, no hay microbio, pero se te inflama el tobillo. Entonces la inflamación puede ocurrir sin la presencia de agentes microbianos. En cambio, la infección obviamente tiene que haber la presencia de un agente microbiano y va a estar caracterizada por una inflamación del tejido, que lo que hace es tratar de contener que el patógeno prolifere y cause más daño. Aunque en ocasiones quien causa la mayoría del daño es nuestro propio sistema inmunitario, ¿verdad? Para lo cual pues tenemos que tratarnos con antiinflamatorios, por ejemplo. Bueno, volviendo a lo que estamos, aquí vamos a repasar mucho de lo que hemos visto en unidades anteriores. ¿Alguien me puede decir por qué la malnutrición predispone a los pacientes a el desarrollo de infecciones? Porque en esos pacientes no se está sintetizando proteína, o sea, carecen. Y al estar sin proteína, su cuerpo, su sistema inmunológico está débil. Entonces se enferman rápido y están propensos a infecciones. Exactamente. Recordemos que para que se orqueste una adecuada respuesta inflamatoria, es necesario de una gran cantidad de citocinas que en muchas ocasiones corresponde con proteínas, que si no pueden ser sintetizadas, ¿verdad? Porque no estamos bien nutridos, nos va a llevar a una inflamación o a un sistema inmunológico deficiente. Tristemente, en nuestros países en vías de desarrollo, la mayoría de los que están predispuestos a infecciones son los niños, siendo las infecciones respiratorias e intestinales las más frecuentes. Bienvenidos al mundo del médico general. Llega el invierno, llegan los mocos y la caca, para que se vayan familiarizando. Y el dengue. Bueno, ahora el dengue y el COVID. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que se desarrollen las enfermedades? Porque si los microbios están presentes en todos lados, en todo el tiempo, producen enfermedad en unas personas y en otras no. Antes de aprender esto, vamos a hablar de mecanismos de defensa que nos protegen contra nuestro microbio o microorganismo patógeno. Uno de nuestros primeros mecanismos de defensa correcto, tenemos malos y buenos, pero en el caso de cuando estamos hablando de microbio bueno, hablamos de la flora microbiana o microbiota normal. Ustedes tienen que saber que en las distintas superficies de su cuerpo existen bacterias o microorganismos que en realidad son beneficiosos para nuestro cuerpo. O no beneficiosos, sino que nosotros vivimos en simbiosis con ellos. ¿Alguien oyó en biología el término simbiosis? Es como Sí. el equilibrio. Correcto, es un equilibrio, vivir en equilibrio. Ellos están tranquilos, yo estoy tranquilo, nadie le hace daño a nadie. Entonces la simbiosis que tenemos con ciertos agentes microbianos es real, pero cuando nosotros alteramos la simbiosis,
ellos se pueden convertir en patógenos o, si no, otros microbios se pueden apoderar del lugar y proliferar dentro de nuestros tejidos. Por ejemplo, en nuestra piel, ella es muy, está rica, por así decirlo, en Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras, el cándida incluso puede ser parte de la microbiota normal de la piel. Todo es que nuestro sistema inmune innato esté indemne y ellas no nos van a hacer nada. ¿Cuál es el componente del sistema inmune innato que tiene que estar bien, por así decirlo? La barrera. Las barreras. La epidermis tiene que estar sana, la mucosa intestinal tiene que estar sana para que estos microbiotas normal no nos hagan daño. En el intestino, ¿quién me dice cuál es el microbio por excelencia? ¿A dónde, profe, dijo? ¿A dónde dijo? En el colon. La E. coli. Exacto, el Escherichia coli. Incluso, ella es necesaria, estas bacterias son necesarias en el colon para ayudar a la formación de las heces, e incluso para la absorción de algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina D. Entonces, cuando nosotros tomamos antibióticos en ocasiones, podemos experimentar una diarrea transitoria, porque los antibióticos que introducimos a nuestro cuerpo no van dirigidos a la infección que queremos, sino que viajan en todo el torrente sanguíneo y en ocasiones pueden matar esta microbiota normal y producir de que las heces no sean adecuadamente formadas. Por eso, cuando tenés una diarrea medicamentosa, porque barriste con tu flora microbiana intestinal normal, se recomienda el uso de prebióticos. Los prebióticos o probióticos son sustancias que mejoran la flora intestinal que está en la superficie de los enterocitos y pues que ayuda a la degradación de alimentos para la adecuada absorción de algunos nutrientes, como les había mencionado, la vitamina D. Bueno, el problema ocurre en la flora microbiana, el problema ocurre cuando, como dijimos, o rompemos la barrera o los inoculamos en un lugar donde no deberían estar. Por ejemplo, las mujeres o las niñas que se limpian de atrás hacia adelante, normalmente lo que hacen es mover el E. coli de donde es normal, que es el ano, hacia la vagina o hacia el tracto urinario, donde lo normal son unas estructuras llamadas lactobacilos que le ayudan a dar acidez a la vagina. Entonces metemos el E. coli por una mala higiene y eso es lo que va a desarrollar una infección de vías urinarias. Otro ejemplo que les puedo dar es los médicos que manipulan las heridas quirúrgicas sin guantes. ¿Qué esperaría Daisy de tocar una herida quirúrgica sin el adecuado lavado de manos y mucho menos el uso de guantes? ¿Qué le puedes producir vos a tu paciente? Infecciones. ¿Y qué patógenos puedes inocularle? El Staphylococcus aureus, profe. El estafilococo o el estreptococo. Correcto. Entonces, tal vez no es propósito de esta clase, de esta conferencia, saber todos los microbiotas normales, pero hay algunas que tienen que manejar. Por ejemplo, en la cavidad oral tenemos el Streptococcus mutans, que cuando ustedes comen mucho dulce, crece y es el responsable de la producción de caries. Él es parte de la microbiota normal. Pero como les digo, si ustedes dañan el entorno, si ustedes acidifican mucho la boca y además le agregan mucho dulce, entonces el estreptococo se vuelve más poderoso y empieza a dañarle sus dientes.
pero él forma parte de la flora microbiana normal de la cavidad oral. Igualmente, vos venís y le echas saliva a una herida, ¿qué vas a esperar? Que se infecte, porque también le estás inoculando agentes infecciosos que no son propios, ¿verdad?, del sitio de la herida quirúrgica. Ahora, como decíamos, los agentes patógenos para producir daño tienen que introducirse a nuestro cuerpo y ellos lo van a hacer venciendo ciertas barreras anatómicas. Este vencimiento de barreras anatómicas le vamos a llamar vías de penetración. Podemos hablar de la primera vía, que es cuando existe una afectación del epidermis. Si la epidermis no está histológicamente intacta, estos sitios inmediatamente se vuelven un blanco fácil de la flora microbiana que está en la periferia o de cualquier otra bacteria que quiera colonizar y sobrevivir ahí. Entonces, este tipo de lesiones deben ser cuidadas con mucha asepsia, ¿verdad? Porque el tejido abajo expuesto está mucho más propenso o está mucho más indefenso para restringir el crecimiento de mi agente microbiano. Estos animalitos, la araña, el mosquito, la garrapata, la abeja, no solo pues transmiten el dengue, sino que, por ejemplo, el mosquito, una picadura de mosquito, si vos, él rompe el epidermis inmediatamente que te pica, pero vos venís y te empezaste a rascar, el donde él rompió la epidermis, vos podés inocularte vos mismo un estafilococo y producirte una infección. También la garrapata se mueve tanto en animales como en la tierra y en el sitio donde te muerde puede inocular ciertas bacterias, como por ejemplo la Borrelia burgdorferi que produce la enfermedad del niño, entre otras, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, cuando tenés una mordedura en los animales y te inoculan, ya sean los microbios de su boca o virus, como por ejemplo el de la rabia. ¿Por qué? Porque se rompió la barrera epitelial. Otro sitio de entrada es a través del tracto gastrointestinal, con los alimentos, por ejemplo. El intestino tiene varias barreras que nos ayudan a prevenir las infecciones. Inicialmente, como todo, ¿verdad?, está nuestro epitelio, pero también por encima de este epitelio tenemos una capa de moco producida por una gran cantidad de células caliciformes que están dentro del tejido epitelial. Y pues esta capa ayuda a hacer una barrera entre los patógenos y mi epitelio. Además, la misma flora microbiana normal previene que otros microbios vengan y se reproduzcan. Y también tenemos mucho tejido linfoide en forma de placas de Peyer, las cuales están revestidas por unas células especializadas llamadas células M que identifican patógenos y los presentan inmediatamente a los linfocitos de la placa de Peyer para que puedan ser controlados y atacados de una manera adecuada. Entonces, tenemos la capa de moco, el epitelio, las placas de Peyer. Y bueno, también tenemos nuestras células centinela que están presentes siempre en la lámina propia de mi epitelio intestinal. Cuando ocurre una afectación intestinal o de cualquier parte del tracto gastrointestinal, bueno, cuando tenemos organismos que tienen mecanismos patogénicos, enteropatógenos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, aquellos microbios que pueden hacer adhesión y proliferación local. El primer video que van a ver, bueno, hay un video más adelante que van a ver cómo la shigella, por ejemplo, mantiene una proliferación
en la superficie de los enterocitos, solamente adheriéndose a esto sin penetrarlo, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un microbio enteropatógeno. También pueden invadir la mucosa. Esto generalmente lo hacen algunos virus. Se adhieren a la superficie y luego se introducen. O si no, pueden hacer fraude en la captación de antígenos del anfitrión. Es decir, se esconden o se parecen al tejido normal y entonces eso hace que capeen, por así decirlo, el desarrollo de una respuesta inmune adecuada. Claro, hay una excepción. Existe el Staphylococcus aureus, el cual puede producir un síndrome agudo de intoxicación alimentaria sin necesariamente entrar a nuestro organismo. Muchas veces el Staphylococcus aureus deja en los alimentos una exotoxina que al ser ingerida por la persona y pasar al torrente sanguíneo, estimula la liberación de sustancias que llevan al paciente a un cuadro agudo que incluye vómito, fiebre, diarrea, malestar general, pero que es autolimitado. Una vez que la exotoxina deja nuestro cuerpo a través de la orina, por ejemplo, el cuadro clínico pues se termina solito, por así decirlo. Y también está la cándida, que puede aparecer como infección principalmente en los pacientes inmunodeprimidos o cuando hay alteraciones, por ejemplo, en la vagina. Pero recordemos que la cándida pertenece a nuestra flora microbiana normal. Entonces, estos videos los van a ver en casa, donde se explica el mecanismo fisiopatológico de adhesión a la superficie intestinal, así como invasión de los enterocitos, con la destrucción del mismo, lo cual lleva a los síntomas que conocemos, como son la diarrea. Pero bueno, esos links se los voy a poner en la página virtual. Otra puerta de entrada para las infecciones es el aparato respiratorio. Esto también tiene sus mecanismos de defensa desde que entramos en el tracto superior hasta el final. Por ejemplo, en la nariz tenemos unos pequeños pelitos en la nariz llamadas vibrisas que ayudan a captar, ¿verdad?, o a detener la entrada de muchos patógenos. También tenemos una película de moco producida por células caliciformes, donde también se aíslan o se detienen ciertos patógenos. Tenemos cilios en la célula. Los cilios pueden hacer movilidad, ayudando a barrer el moco que pueda estar cargado de agentes microbianos. Y pues otros factores, por ejemplo, ya a nivel pulmonar, en el tracto respiratorio inferior, vamos a encontrar una gran cantidad de macrófagos, que como ustedes saben, pertenece a la familia de células centinela y ayuda a captar antígenos y a llamar, ¿verdad?, al resto de la caballería pesada, por así decirlo, a la inmunidad adaptativa, si fuese necesario. Otra puerta de entrada es el tracto urogenital. ¿Alguien me puede decir por qué en las mujeres es más frecuente la infección urinaria que en los hombres? Porque en el caso de lo que son los conductos urinarios es más corto y más recto, lo que hace que sea más fácil para la bacteria ascender. Y ese conducto se llama uretra. Entonces, normalmente las infecciones, gracias Sergio, las infecciones urinarias tienen un trayecto ascendente, ¿verdad? Desde el sitio de origen, ¿verdad?, que es en la vulva, a nivel de la uretra, y este asciende hacia la vejiga
y luego hacia los uréteres, en ocasiones llegando hasta los riñones. Entonces, y el agente patógeno más frecuente que se introduce por acá es el E. coli, ¿verdad? Por la proximidad con el ano. Los varones, como dijo muy bien Sergio, la uretra es un poco más larga y también muy curva, lo cual dificulta un poco el ascenso de la bacteria. Por último, tenemos algo que se llama transmisión vertical. La transmisión vertical se define como aquella que se da desde la madre hacia el hijo. Y esto se puede dar en 3 momentos. Puede haber una infección intraparto, placentario fetal, que es inevitable durante el embarazo. Son microorganismos que pueden atravesar la barrera fetoplacentaria e infectar al bebé. ¿Alguien me puede decir ejemplos? El VIH. No. No, Ah, pero usted dice placentario fetal. sí, durante el embarazo, que el niño nace con una infección congénita. La varicela. La viruela. Sí, La viruela. la viruela, la varicela, pero más la rubiola, La rubiola. todo el espectro TORCH. ¿Se acuerdan del TORCH? ¿Saben qué significa TORCH? Ok, Daisy, Zika, aquí lo más frecuente ahorita. A ver, chicos, el TORCH. No sé. No sabemos. Es la de Toxoplasmosis, eso. rubiola, citomegalovirus y el virus del herpes. Entonces, este tipo de patógenos puede hacer una transmisión placentario-fetal y producir infecciones congénitas con graves repercusiones en el bebé. Otro muy importante es la treponema pálido que produce la sífilis, en donde el niño nace con una sífilis congénita que puede tener dientes, ¿cómo es que le dicen? Dientes de sable. Tienen varias deformidades. ¿Pero por qué? Porque se produjo esa transmisión vertical placentario-fetal. Bueno, hay otros que ocurren de manera intraparto. Por ejemplo, cuando el niño va pasando a través del canal vaginal, algunos de ellos pueden deglutir secreción vaginal de la mamá. Y en algunos casos se ha visto que desarrollan papiloma en la laringe. Entonces, si tienen un niño pequeño que cuando habla tiene ronquera, pero una ronquera clínica, no solo que él tiene una voz grave, sino que sea ronco, así. Entonces, pudo haber ocurrido una transmisión vertical, o si no también el VIH, como dijo Indira, en el cual, ¿verdad? A la chica o a la mujer la hacen cesárea y cortan inmediatamente el cordón umbilical para evitar el traspaso de sangre de la madre infectada hacia la sangre del hijo. Y por último, pues la leche materna, que ahí, pues yo de lo que he leído, solo el VIH se transmite por esta vía de manera vertical. Ya es una de las poquísimas contraindicaciones para la lactancia materna.
el hecho de que la madre tenga VIH. Entonces aquí tenemos ejemplo o tenemos un cuadro de resumen de las vías de penetración, cuáles son las barreras de defensa, cuáles son las causas de que falle la defensa local y que se desarrolle la infección, ¿ya? Por ejemplo, en la piel, cualquier punción, quemadura, mordedura, penetración, va a llevar a que estos patógenos se desarrollen. O si no, en el tubo digestivo, otra vía de penetración, tiene más áreas de protección. Sin embargo, si utilizas antibióticos de amplio espectro, si pones cubiertas microbianas externas resistentes, y si haces todo esto que está acá, puede llevar a el desarrollo de infecciones intestinales algo severas. Algunos ejemplos de sustancias que producen o que le gusta el tubo digestivo, tenemos el Vibrio coloreae, el Giardia lamblia, la Shigella y la Salmonella. En aparato respiratorio, ya dijimos las barreras y bueno, normalmente en el aparato respiratorio hay fijación y proliferación local de los microbios con parálisis de los cilios. Una vez que vos paralizas los cilios, el patógeno puede llegar hasta el enterocito e inducir su infección. Y bueno, en el aparato urinario tenemos, como ya habíamos dicho, el E. coli, pero también está el Candida albicans. Ahora, muchas veces la infección puede ser localizada, pero, como por ejemplo, un uñero. Sin embargo, algunos patógenos tienen la capacidad de diseminarse, es decir, de viajar por todo el cuerpo para inducir más inflamación. Entonces, tenemos que la diseminación se puede, al igual que las neoplasias, la diseminación se puede dar por 3 vías: a través de los vasos linfáticos, a través del torrente sanguíneo o a través de los nervios. Si el patógeno toma el camino de los vasos linfáticos, pues pueden producir inflamación del siguiente grupo de ganglios linfáticos que se encuentran en el camino. En cambio, si se introduce al torrente sanguíneo, ahí es donde tenemos el problema. Un patógeno dentro de la sangre, por ejemplo, lo que ocurre ahorita con el coronavirus, puede inducir muchas reacciones sistémicas que más bien comprometen la vitalidad del paciente. Por ejemplo, también en la sepsis, puedes tener una infección urinaria, pero si el patógeno proliferó mucho o ingresó de alguna manera al torrente sanguíneo, esto va a inducir la liberación de factor de necrosis tumoral, interleucina, lo cual al final va a llevar a que el paciente presente malestar general, vómito, fiebre y pérdida del apetito, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es buscar o evitar de que el patógeno o el microbio llegue al torrente sanguíneo. Y existen pocos casos en que los
microbios viajan a través de los nervios. De hecho, son contados con los dedos de una mano. Bueno, los que vamos a decir aquí hoy, que tienen una predilección por la afectación de los nervios. Acá tenemos un ejemplo de la vía de diseminación. Tenemos la diseminación en los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Normalmente, si un patógeno escapa de los ganglios linfáticos, este va a parar al final al torrente sanguíneo. Recordemos que siempre la linfa regresa a la vena cava. Acá tenemos el virus de la varicela zoster y el virus de la rabia, que son dos de los pocos agentes microbianos que les explicaba que les gusta viajar a través de los nervios. Y bueno, por vía hematógena tenemos un montón. Tenemos la fiebre amarilla y la hepatitis, la parotiditis también por vía hematógena, y la poliomielitis que llega al cerebro, ¿verdad? Y produce debilidad en la extremidad. ¿Cuáles son las consecuencias de que el virus o la bacteria o el microbio ingrese a uno de estos? Bueno, eso va a aumentar la virulencia. Virulencia se define como la capacidad de un agente microbiano de hacer daño. Por ejemplo, si usted tiene el virus de la gripe normal y el virus del coronavirus, ¿cuál de los dos tiene mayor virulencia? Coronavirus. El coronavirus. ¿Por qué? Porque dice que se replica con mayor facilidad. Ujú. Bueno, tiene mayor virulencia, ¿verdad? Porque presenta a nuestros pacientes una mayor cantidad de manifestaciones clínicas severas en comparación con el virus de la gripe normal, ¿verdad? Un coronavirus. La carga viral. Bueno, la carga viral depende de tu higiene, pero sí, la virulencia depende de varios factores, entre ellos, como les decía, introducirse a la vía hematógena, el tipo de patógeno, etc. Otro factor es la presencia de una nueva implantación. Si ustedes, por ejemplo, consumieron shigella y bueno, su cuerpo está combatiendo con la pinche shigella, pero viene al día siguiente y vuelve a comer la misma enchilada grasosa y le vuelve a producir diarrea, ¿verdad? Esto cuenta como una nueva implantación, cuando vos volvés a exponerte y como les digo, volvés ay, se me fue. Volvés a inocular el agente patógeno.